Hermanos, desde que somos niños hay muchas cosas, ¿no? Pero una en especial, una característica que quisiera compartir, que, bueno, cuando yo soy niño, o fui niño, no me acuerdo de esto, pero tuve mis hijos cuando fueron niños. Interesante con ellos descubrir algunas cosas y sobre todo cuando llegó esa edad del por qué. Tal vez algunos sí conocen esto como padres o tienen a niños, no sé. Cuando el niño empieza a preguntar ¿por qué? ¿Sí se acuerda de esto? Esto no me olvido de mis hijos, era un tiempo bien especial, donde empiezan a preguntar, papi, ¿por qué el sol? Se le explica, pero ¿por qué la luna? ¿Por qué las personas caminan? ¿Por qué? Bueno, híjole, y uno se le empieza a dar las explicaciones y bueno, y el niño sigue preguntando, ¿por qué y por qué? Ahora, claro, después de haber ya dado muchas respuestas, y uno se le dice, ya, después me preguntas. Y después dice, ¿por qué? Híjole, no sé si les ha pasado. Yo tuve esa experiencia con mis hijos, por eso decimos, es la etapa del por qué. Es interesante, ¿no? Lo complicado a veces es que también como padres no damos las respuestas correctas. Cuando a veces nos comprometen mucho las preguntas, ¿no? Papá, ¿de dónde salen los niños? Y ahí pensamos por un momento y tenemos que dar una respuesta. En mi tiempo, bueno, ahora ya no he escuchado, pero era tan complicado y también ilógico, ¿no? De pronto dice, ¿de dónde vienen los niños? Es que la cigüeña, pobre niño, si ni conocía que era cigüeña. Tocaba explicar primero qué es cigüeña. Es que la cigüeña traen los niños. Ya. ¿Y por qué? Y siguen preguntando, ¿no? Y así vamos desarrollando o fuimos desarrollando la vida con los cuestionamientos del por qué. Llegamos a ser adultos y también sigue el por qué. ¿Por qué la vida es así? Decimos, ¿no? ¿Por qué el Señor me trata de esta manera? ¿Por qué el vecino tiene más que mí? ¿Por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué la mala suerte? Bueno, y así empezamos a cuestionarnos, ¿no? Y claro, lo interesante es que detrás de esto hay también respuestas a todas las inquietudes, pero a veces las respuestas son un poco ilógicas o distorsionadas también de la verdad. ¿Por qué la vida es así? Como digo, ¿por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué mi familia esto? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué ahora no están conmigo? Bueno, las respuestas del por qué, ahí están. Ahora, digo esto del por qué, aquí yendo a la palabra, pues cuando nosotros analizamos la Escritura, nos vamos a encontrar con muchas interrogantes del por qué. No sé si le ha pasado a usted, a mí me suceden muchas cosas. Señor, pero ¿por qué? Le cuestiono a Dios, ¿no? Claro, sanamente, yo quiero que el Señor me explique a través de la Escritura. Cuando yo estoy leyendo, estudiándolo, Señor, pero a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Lo menciono, esto también, hermanos, estamos en el libro de Éxodo, donde, claro, a través de toda la Biblia, como digo, encontramos tantas cosas, tantas interrogantes, y si nosotros preguntamos al Señor, Él nos va a dar la respuesta. Ahora, como estamos siguiendo Éxodo, de pronto nos encontramos con las 10 plagas. Usted conoce, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Pero este es un pasaje bien conocido, o sea, lo han hecho en series, películas. Híjole, es impresionante cómo el mundo también conoce, no solo el mundo cristiano, acerca de las 10 plagas de Egipto. Híjole, ahí ponen personajes, de todos. Es muy conocido este texto de Éxodo que va desde el capítulo 7 hasta el 11, también el 12, ¿no? De las plagas de Egipto. Ahora, yo tenía que predicar. Bueno, estoy predicando, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué pusiste esto? ¿Y ahora qué digo? ¿Qué digo de las 10 plagas? Porque es un texto extenso, ¿no? Capítulos 7 al 11, 4 capítulos que tengo que
predicar, enseñar. Señor, enséñame, ¿qué es? ¿Por qué pusiste las 10 plagas? Quizá usted está pensando, es muy simple, pues el Señor puso para mostrar su poder y para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En eso estamos, ese era el propósito, ¿no? Pero yo decía, Señor, ¿por qué usaste las 10 plagas? ¿Por qué no, en tu poder no le eliminaste al faraón, quedaban libres y todos se iban tranquilamente a la tierra prometida? Bueno, esos son mis pensamientos, ¿no? Que tengo que a veces hasta pedir perdón al Señor porque cuestiono mucho al Señor, les digo, ¿no? Y hasta que me dé claridad. Ahora, Señor, ¿por qué pusiste las 10 plagas? ¿No? Ya sé que era para la libertad, pero ¿qué nos enseñas con las 10 plagas de Egipto? Bien, hay muchas cosas prácticas que podemos aprender, que podemos ser instruidos cuando estudiamos las 10 plagas. No les voy a decir todas porque es muy extenso, pero algo concreto con respecto a esto, el porqué de las 10 plagas ahí en Egipto. Y voy a mostrar, antes de esto, el porqué. Dios en su poder quería hacer algo. Claro, quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero Él quería mostrar su grandeza, su poder, en primer lugar al faraón. Quería mostrar a los egipcios su grandeza. Quería mostrar al pueblo de Israel y también nos quería mostrar a nosotros, a usted y a mí. Por eso estemos muy atentos. O sea, ¿por qué el Señor usó estas 10 plagas para liberar al pueblo de Israel? Pues bien, entre estas tengo aquí algunas, pero una sería porque Dios quería mostrar cuáles son las tácticas de Satanás. Tal vez usted sí las conoce, las tácticas de Satanás son múltiples, son muchísimas, pero el Señor otra vez nos va a mostrar aquí en estas 10 plagas las tácticas que Satanás usa para desviarnos de la verdad. Entonces Dios mostró tácticas aquí o nos muestra algunas tácticas de Satanás. Entre estas quisiera que vayamos a Éxodo capítulo 8, vamos a leerlo el 1, después el 25 y estemos atentos a estos dos versículos. ¿Cómo Dios muestra las tácticas de Satanás? Éxodo 8, 1 y luego al 25. Ya, leamos aquí el texto. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, ve a advertirle al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Escuchará esto, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que rinda culto. Ese es el objetivo. Tienen que salir de Egipto. Saltamos al 25. Dice, llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en la tierra. Perdón, aquí en el país. Ah, buenísimo. Gracias, faraón. Gracias. Ahora sí, pues bien, entonces voy a comunicar al pueblo que tú ya nos das permiso para adorar y rendir culto a nuestro Dios aquí en Egipto. ¿Correcto? ¿Suena bien? Miren, aquí hay una táctica de Satanás. Le está diciendo que adoren a Dios. Eso es la táctica de Satanás. Adora a Dios estando en el mundo. Porque el Señor quiere liberarles de la esclavitud. Egipto es el lugar de esclavitud. Y el Señor dice, aquí no me deben adorar. Yo quiero que ustedes me adoren cuando sean libres. No aquí en Egipto. Salgan, tienen que salir al desierto. Cuando ya estén libres, quiero que me rindan culto. Pues bien, eso es lo que pide Moisés a Faraón. Él dice, bueno, les vamos a dejar, no hay ningún problema, rindan culto a su Dios, pero aquí en Egipto, ¿para qué se van al desierto? ¿Para qué se van allá? Aquí rindan culto al Señor. Táctica de Satanás, adorar a Dios estando en el mundo. Y les digo que Satanás parece que lo ha conseguido mucho con respecto a esta táctica, no solo en nuestro tiempo, en todos los tiempos, donde muchísima gente ha caído en la religiosidad. Piensa que está adorando a Dios, pero sin ser libre, porque la libertad que nos da es solamente Cristo. En otras palabras, adorar a Dios sin Cristo, estando en el mundo, o como a veces dice, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, haciendo lo que me da la gana allá afuera, pero igual yo adoro a Dios. Y Satanás dice, está bien, no hay problema, no te hagas tan fanático, no te involucres tanto en la iglesia, basta con que vayas de vez en cuando a adorar a Dios y lo demás tranquilo, no sucede nada. ¿No ves cuántas personas hacen lo mismo? No importa si el día viernes, el sábado estás en tremendas farras, lo que sea, no hay problema, arrepiéntete y el día domingo estás en el culto. Táctica de Satanás.
Aquí nos está diciendo el faraón, vayan a adorar, pero aquí. ¿Sí me entienden esto, no? Adoren a Dios, pero no es necesario que salgan del mundo. Aquí mismo, en medio de las cosas, no pasa nada. Está diciendo el faraón, ¿no? Aquí, dice, vayan, ofrezcan sacrificios a sus dioses, aquí en mi país, donde estaban siendo esclavos. Pero el Señor quiere liberarlos de la esclavitud para que lo adoren en espíritu y en verdad. Ese es un mundo donde estaban ahí esclavizados. ¿Y saben qué es lo que ha utilizado y está utilizando Satanás con respecto a esto? Las religiones. Ha puesto tantas religiones y en medio de estas religiones, falsas doctrinas y falsos maestros. A tal punto que hoy estamos repletos de todas estas cosas, que uno dice una cosa, otro dice otra cosa y menos la verdad. Entonces son tácticas del enemigo. ¿Qué le está diciendo? Pues para adorar a Dios, pues lo puede hacer donde sea y como sea, y no importa la circunstancia donde te encuentres. No, es que Dios te ama y Dios te comprende. Claro que así es, pero no importa, tranquilo, adora nomás a Dios, aquí no hay ningún problema. Entonces son tácticas de Satanás para adorar a Dios supuestamente en el mundo. Eso está diciendo el faraón al pueblo de Israel. Y entonces ahí están las religiones. Muchos están involucrados en esto. Muchos han caído en la trampa de la religión, de la religiosidad. Y ahora puedo decir algo interesante aquí, que Satanás está bien contento mientras los seres humanos pertenezcan a una religión. ¿Qué les parece esto? Porque mientras más religioso sea, pues estoy más alejado de la verdad. Religioso es solamente cumplir ritos, cumplir ciertas cosas y estar contento pensando que Dios también está contento con lo que hago. Esto es falso. Esto es un engaño que la humanidad está atrapada en medio de la religiosidad. Por eso es que hay cantidades de religiones y religiones. Y usted estará pensando, y bueno, ¿qué del cristianismo? El mundo lo califica como religión al cristianismo. Tal vez el mundo lo pone como otras religiones, como una religión más de todas las religiones. Pero lo que diga, o lo que sea que diga el mundo, para mí, te digo así, en lo personal, yo no soy un religioso, yo soy uno que sigue a Jesús, que no tiene nada que ver con religiones. Yo no estoy sirviendo a una religión, yo estoy sirviendo a Jesús, al que dio la vida por mí en la cruz. Y estoy siguiendo su palabra, que esto no es ninguna religión. Como digo, el mundo puede calificarlo como religión. Pero Satanás nos ha confundido tanto y ha mezclado esto. Y la gente está contenta ahora con ser religioso, con pertenecer a una religión. Piensa que eso es suficiente. Y por eso Faraón le dice, aquí pueden rendir culto. Falso. El Señor dice, tienen que salir, salgan al desierto. Cuando sean libres, ustedes ríndanme culto. Y el enemigo dice, no. Bajo la esclavitud puedes rendir culto. Pero no es así. No es así. Aquí es cuando estoy hablando de adorar a Dios en el mundo. Muchos se han confundido y están totalmente engañados, adorando a Dios con corazones llenos de pecado, sin ser lavados por el poder del Evangelio. Sin Cristo en sus corazones, están vacíos de Jesús y están adorando a Dios. Ahí está contento Satanás. Cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón y piensa que está adorando a Dios. Táctica de Satanás. Esto les está mostrando aquí Faraón al pueblo. Adorar a Dios estando en el mundo. Pero no solo esto, sino que hay algo más. Adorar a Dios sin la familia. ¿Qué les parece? ¿Por qué pongo esto, adorar a Dios sin la familia? Y es una táctica de Satanás. Porque vamos a ver en Éxodo 10, 8 al 11, ponerle mucha atención a estos versículos. Ahí están luchando, ¿sí? Moisés pidiendo para que les libere. Y en medio están las 10 plagas, ¿sí? Entonces en el 10, 8 al 11, dice, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Otra vez le dice, ¿no? Vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme, ¿quiénes van a ir? Y ellos dicen, nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas,
y nuestros rebaños y nuestros ganados. Pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Bien. ¿Qué pasa con el versículo 10? Dice que el Señor los acompañe, y repuso el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ve sus malas intenciones. Escuche bien el versículo 11, ¿no? Pero no será como ustedes quieren. ¿Qué está diciendo faraón? Pues quieren rendir culto, pues bien, pero no como Dios quiere, como yo quiero, dice el faraón. En otras palabras, ¿no? Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. ¿Qué les parece? ¿Qué está diciendo? No es necesario toda la familia. Con que vayan los hombres a adorar a Dios, suficiente. ¿Y si saben lo que pasa en nuestro contexto con los hombres? Parece que los hombres, según la experiencia acá, somos los últimos en llegar a los pies de Cristo. Porque las mujeres están clamando por los esposos. Parece que las mujeres son las que más buscan al Señor. Bueno, en forma general, ¿no? Puede ser diferente también. Pero como que nosotros los hombres nos cuesta. Y decimos a las mujeres, bueno, ándate tú, yo me quedo en la casa, no hay ningún problema. Es más, yo te puedo preparar el almuerzo, vayan nomás ustedes, yo me quedo. Táctica de Satanás, ¿sí se dan cuenta? Satanás quiere dividir la familia, quiere que se confunda o confundir en lo que es la adoración a Dios. ¿Y cuántas veces no hemos caído en esta trampa? No, ahora este domingo, dice él o ella, te toca a ti, yo voy el otro domingo. Los hijos dicen, ¿y a mí cuándo me toca? Bueno, algo otro rato o después nos vamos turnando. Es que hay que hacer mucho en la casa, es que hay que hacer esto. Pues ahora, o mejor nos quedamos, vamos el próximo domingo y empezamos a negociar con esto, ¿no? ¿Sí ven que es una táctica de Satanás? Porque Satanás sabe que si la familia íntegra está rindiendo culto, esta es una bendición muy grande. Y a toda costa lo que quiere es dividir. Que ojalá vaya uno suficiente y que estén contentos con eso. Y es así, es que yo ya fui, ya cumplí, ya descanso, parece que ya hemos hecho todo. Cuando sin darnos cuenta hemos caído en la trampa de Satanás. Y eso es lo que quería mostrar aquí. Ahora yo pregunto, no sé, aquí, ¿cuántas familias están íntegras? Que esté papá, mamá e hijos. Sí, no sé, ¿cuántos de ustedes están completos? ¿Cuántos vinieron todos a rendir culto al Señor? ¿Cuántos vinieron como familia completa a postrarse ante Dios? Y si no está completa, ¿qué están haciendo los demás? Es que no, este domingo no le tocó, le toca el próximo domingo, le toca el otro domingo quedarse. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Acaso, repito, hemos caído en la trampa de Satanás? ¿Y nos contentamos solamente con que vaya uno a rendir culto? No es así, cuidado, esto es, como digo, una trampa muy grave en la cual podemos caer. Y peor cuando no va nadie, ¿no? Es que no es suficiente, ya fui este domingo, el otro domingo de ir. Bueno, ¿saben qué? Eso es religiosidad por un acaso, ¿no? Han caído también en la trampa de la religión, pensando que si voy de vez en cuando y adoro de vez en cuando, pues ya estoy bien. Esto es lo que ha puesto Satanás para desviarnos de la verdad. Adorar a Dios sin la familia. Qué grave que es esto. Qué complicado. Qué difícil. Hermanos, tenemos que clamar al Señor para que Dios obre en toda la familia, en sus hijos, en su pareja, y que todos un día estén adorando a Dios. No es solamente usted. Y si usted ya se cansó de orar por su familia, siga orando, no tiene que cansarse, siga clamando para que un día sea usted bendecido aquí, adorando al Señor con toda su familia. En esto podemos poner muchos justificativos. Es que él no quiere creer, es que él o ella, es que ya le dije, no se canse, ore, 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 para que toda la familia esté adorando a Dios. Ese es el propósito de Dios. No es que solo usted venga de vez en cuando. Eso no funciona. Ese es haber caído en estas tácticas o trampas del enemigo. No nos contentemos solamente con esto. O si no, dice, bueno, ándate ahora, pero orarás por mí. ¿Qué cosas? Bueno, orarás por mí. Y si oraste por mí. Bueno,
Hermanos, no es así, no es así. Tengamos mucho cuidado. Y lo siguiente acá, dentro de esto de las tácticas, también es adorar a Dios sin sacrificio. ¿Qué cosas es esto? En Éxodo 10:24 podemos ver otra táctica que el enemigo usa. En el versículo 24, capítulo 10 de Éxodo, dice: entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan, rindan culto al Señor. Pondrá atención, ¿no? Vayan, ahora sí, rindan el culto al Señor. Llévense también a sus hijos. Ahora, antes no les dejaban, ¿no? Ahora dice, ya, lleven a su familia, lleven a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. ¿Qué les parece? Qué buena táctica de Satanás. Vayan, toda la familia, vayan nomás a adorar a Dios. Pero sus bienes, sus pertenencias, nos lleven para allá. En otras palabras, el enemigo dice, vayan a adorar a Dios sin sacrificio. Que no comprometan nada. Ojalá pues no lleven nada para Dios. Cuando en verdad la verdadera adoración significa sacrificio. En primer lugar, el tiempo que damos al Señor debe ser un tiempo especial. El tiempo que estamos aquí es un tiempo especial. Es un tiempo que hemos designado para adorar a Dios. Tiene que ser el mejor tiempo. Y cuando digo un sacrificio, no es que toca. No, es sacrificar cualquier cosa que haya tenido que hacer en esta hora, el domingo, tengo que sacrificarlo, dejarlo atrás, porque quiero estar adorando a Dios. Tengo que dar lo mejor. No puedo ir con las manos vacías ante la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba aquí con los israelitas? ¿Para qué era el ganado? ¿Para qué eran estos animales? Porque tenían que ofrecer holocaustos, sacrificios a Dios. ¿Para qué iban a ir al desierto a hacer un culto de adoración sin sacrificios? Pues para nada. No tenía sentido. Y el enemigo, claro, vayan nomás como familia, pero no lleven nada de pertenencias. Porque sabía que eso era para el Señor. Los sacrificios que uno tiene que llevar para el Señor. Entonces, ¿qué sería para nosotros hoy en día, no? Hoy en día, cuando dice, lleven también a sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños. Hermanos, aquí hay mucho que podría comentar. Es que a veces somos tan sensibles, no sé cómo explicarlo. Es que si llueve, que bueno, está lloviendo y que ojalá llueva más duro para que ya tenga una excusa, no voy a adorar a Dios. Si hace sol, híjole, es que me hace mal a la piel. Si hace frío, también. Es que estoy lejos, es que no puedo. Cualquier pretexto es válido con tal de no hacer ningún sacrificio para Dios. Cualquier cosa nos inventamos y nos justificamos ante Dios para no sacrificar, ojalá, nada. Y ahora, ¿qué pasa cuando se habla de dar ofrendas, sacrificios económicos también al Señor? ¿Saben qué es lo que ha hecho el enemigo? Aquí sí que ha distorsionado bastantísimo. Les digo, ha engañado tanto, a tal punto que el mundo afuera dice, ahí están los cristianos evangélicos, son los ladrones, los que estafan, los que roban a la gente. ¿Se ha escuchado esto, no? Ahí están, ya están hablando de diezmos y ofrendas, ¿no ve? Es eso. Es que ahí les roban, es que ahí, entonces no tienes que dar nada. ¿Para qué tienes que dar? ¿Quién está hablando? Claro, es la táctica de Satanás. Si quieres, anda y escucha, pero no estés dando nada. ¿Para qué vas a dar? Son unos ladrones. Ni sabes lo que están haciendo con lo que tú estás dando. Se escucha, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Es la táctica que aquí está diciendo, vayan a adorar, pero no lleven nada. Cuando en verdad la verdadera adoración, como digo, es con sacrificios. Con sacrificios. Y no se diga, lo más tremendo de esto es cuando alguien quiere adorar a Dios sin entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¡Qué locura! Eso es lo que quiere mostrar Satanás. Adora nomás, pero cuidado. Ojalá no alces la mirada a Jesús a lo que Él hizo por ti en la cruz. Ya, eso está bien, pero haz de otra manera. Imagínense adorar a Dios sin entender y sin asimilar lo que es el sacrificio de Jesús para nosotros en la cruz. Es como querer, es lo que quería el faraón, que el pueblo le siga adorando a Dios en la esclavitud. Pues bien, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es
Él lo hizo para abrir un camino a la libertad, para que nosotros al creer en lo que Él hizo en la cruz tengamos suficiente libertad y el gozo del Señor para adorarle, porque entendemos que hemos sido comprados, lavados, salvados, como queramos entenderlo esto, por el sacrificio inmenso que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo adorar a Dios sin entender el sacrificio de Jesús? ¿Cómo? Imposible. Y si el Señor Jesús se sacrificó, pues ¿a qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar? ¿Qué sacrificios llevamos? ¿Qué ofrendas llevamos a Dios? Cuando ahí en Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que presentemos todo nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a Dios, como un sacrificio vivo. Hay que presentarlo a Dios, ¿no? Y esa es la ofrenda para Dios. Que haya venido usted este día dispuesto a entregar todo, su tiempo, su ser, su vida, sus recursos, porque es un culto de adoración a Dios. Y el enemigo dice, no lleves nada, no des nada. ¿Para qué? ¿Para qué vas a dar? Bueno, esto queda entre usted y Dios, ¿cómo lo entiende? Pero aquí estamos viendo que Dios puso estas 10 plagas para mostrarnos muchas verdades, en este caso las tácticas de Satanás. Más bien, aquí, como dije hace un momento, Satanás muestra solamente una religión. La religión es vacía. La religión no tiene ningún sentido, ni ninguna orientación para nada, más bien frustración, porque el único camino, la verdad y la vida es Jesús, el que nos lleva al Padre. Entonces Él es el que nos enseña también a ser generosos, a desprendernos de todo y presentar todo ante los pies de Cristo. Ya, esa es la primera cosa. ¿Sí? Lo segundo que podemos ver en las 10 plagas, ¿por qué las 10 plagas? Porque Dios nos quería mostrar que los dioses falsos no tienen ningún poder. Los dioses falsos no tienen ningún poder. Y aquí me voy a meter un poco con lo que es la idolatría, pero tengo que hacerme la pregunta, ¿cuáles son estos dioses falsos? Pensando en las 10 plagas, saben que cada plaga que ahí mandó el Señor fue contra un dios de los egipcios. Egipto era un pueblo idólatra, adoraban muchos dioses, pero justamente el Señor atacó a los dioses, a sus dioses. Y ahora solamente le explico lo que está, tal vez de unos 2 rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que hizo con el río Nilo y con todo el agua en Egipto? Lo convirtió en sangre. Es que el río Nilo era su dios, uno de los dioses. ¿Y qué puede hacer el río Nilo? Pues bien, ahí le mostró que Dios era todopoderoso y que sus dioses no podían hacer absolutamente nada. Y ahí le convierte en sangre, donde ya no había vida en ese río, porque era sangre. Ahora, hay otra plaga que el Señor mandó, donde mandó obscuridad, tinieblas. ¿Por qué? Porque el sol era otro dios de los egipcios. Y así podía ir enumerando de cada plaga, o cada plaga que mandó el Señor fue contra un dios de los egipcios. Ahora, ¿qué hicieron los dioses? ¿Qué hicieron después de que Dios mandó esas plagas? ¿Cómo reaccionaron los dioses de los egipcios? Pues sin ningún poder. No hicieron absolutamente nada. Por eso lo que nos quiere mostrar aquí con las 10 plagas, como dije aquí, que los dioses falsos no tienen ningún poder. No son nada, son simples ídolos, como dice ahí Isaías en la misma palabra. Tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, pies pero no caminan. No sirven para nada, no son nada los ídolos o los dioses falsos, así como los dioses que tenían los egipcios. Entonces, miren, aquí en Éxodo 8:19, si pueden ir a este versículo, sale algo bien interesante. Póngale mucha atención. En medio de todo esto que está haciendo el Señor contra esos dioses falsos, está mostrando su poder. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este versículo? Dice, en todo esto anda la mano de Dios. ¿Quién estaba hablando? Eran los funcionarios, los que respaldaban al faraón. Están hablando con el faraón. Dice, en todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. Ya estos hechiceros, todos los que respaldaban al faraón, se están dando cuenta de algo. Dice, ¿sabe qué, faraón? Aquí hay algo raro. Aquí parece ser que sí, la mano de Dios está actuando. Ellos ya se preocuparon.
Pero ¿qué pasó con el faraón? Endurecido el corazón. No pasa nada, dice el faraón, no. No pasa nada. ¿Cuál era la condición de él? Claro, su corazón duro, ¿ante quién? Ante Dios. Una muestra también de que muchas veces nosotros podemos tener así nuestros corazones endurecidos ante el poder de Dios y pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera o que nuestros dioses, entre comillas, nos pueden ayudar. ¿Y cuáles son esos dioses en la actualidad? Esos dioses falsos, así como Egipto tenía por lo menos 10 dioses falsos y tuvo muchos más. ¿Cuáles son los dioses en la actualidad? ¿Cuáles son los dioses que pensamos que nos pueden ayudar o que tienen más poder que Dios? Un Dios que a veces puedo ver en la humanidad, dicen la suerte. Es que yo necesito suerte. Es que he sido tan salado y tengo mala suerte y lo que quiero es suerte. Y bueno, ¿y cuál es el Dios de la suerte? Por ahí le dicen, es que si adoras a esto o haces esto, sí que te va a ir súper bien en la vida. Sí. Esto es para la suerte, dicen, ¿no? Un ídolo o un Dios, lo que sea para la suerte. Otros dicen, a mí que sí que me ha ido mal en lo que es la pareja. Nadie me quiere, nadie pone atención en mí. Bueno, el Dios o el ídolo falso del amor, ¿cuál es? Haz esto, haz lo otro. Y empiezan a rogar al Dios del supuestamente amor, al Dios de la felicidad. Bueno, tantos dioses que podemos ver. Es que no tengo dinero, me va siempre mal en los negocios, es que no sé qué me pasa. Entonces pues hay un Dios dinero. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahí le dan las instrucciones, hay un tal Dios para que prosperes, para que tengas dinero. Se puede ver en ciertos locales de comercio y todo, por ahí figuras, lo que sea, atrayendo la suerte, atrayendo la prosperidad. Y la gente rindiendo culto a esos dioses. Y no sé, y de hecho, pues yo lo creo 100% que no le va a dar nada, absolutamente nada, porque todo es falso. Porque aquí, como estamos viendo, esta es táctica de Satanás, solamente quiere mostrar que hay otros dioses mejores o más poderosos que el Dios Todopoderoso. ¿Me entiende esto? Y la gente, la humanidad ha caído tan bajo en este sentido. Como digo, la suerte, incluso algunos hacen de la religión un Dios, un ídolo. Religiosos, como no tienen idea, solo religiosos, pero su religión es su Dios. Han caído en brujerías, en las famosas limpias, porque eso es lo que yo necesito. Esos son los dioses actuales, por un acaso, ¿no? Entonces, a través de todos los siglos hemos visto cómo ha obrado falsos dioses, pero no son nada, porque tenemos que entender, como digo, el Señor está mostrando a través de las 10 plagas que solo Él es el Dios Todopoderoso. Los demás dioses falsos o ídolos no tienen ningún poder, no son nada, absolutamente nada. Solo Dios tiene el control y el poder absoluto sobre todo. ¿Sí entiende esto? ¿Sí lo tiene en su corazón esta verdad? Cuando digo que solo Dios tiene el control y el poder absoluto sobre todo, incluso sobre Satanás. Entonces, mis hermanos, los dioses falsos no tienen ese poder, ninguno, y sobre todo no tienen el poder para cambiar el corazón, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestro ser. Si no, pues invoque a cualquier dioses falsos a ver si usted cambia de actitud y cambia su corazón, porque esto es obra solamente del Dios Todopoderoso. Y es el único Dios que tiene todo el poder para darnos verdadera libertad, ser libres, como estamos revisando en estos textos, en estos capítulos. Los dioses falsos no hacen absolutamente nada. Y Dios mostró, como digo aquí, que estos dioses no tienen ningún poder, así como en Egipto, y también lo sigue mostrando ahora. Y seguirán viniendo generaciones y seguirán viniendo nuevas olas de dioses falsos, que detrás de todo esto es Satanás, con todos sus maestros falsos, con todas sus doctrinas falsas, religiones falsas. Vean, es una trampa. Dios nos está mostrando a través de las 10 plagas esto. Y en tercer lugar, Dios mostró que es inútil pelear contra Dios. En Éxodo 10:7 dice, entonces los funcionarios le dijeron al faraón, escuchará esto también,
Ahí estos funcionarios ya están preocupados, ya no saben qué hacer. Dice, entonces los funcionarios le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Ya estaban viendo de otra forma. Y ellos le sugieren, le dice al faraón, deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. Ya, déjalos ir, déjalos que ya se vayan, mira lo que está pasando. Y ya decían, y es que parece que su Dios está actuando de esta manera. Mira, déjalos ir. Y ahora aquí viene algo interesante, una pregunta, dice, ¿acaso no sabes que Egipto está arruinado? Híjole. Claro, las 10 plagas, es que no fue cualquier cosa. Lo destrozaron a Egipto. Estaba completamente en ruinas Egipto. Estaba destruido, no es que estaba así nomás. Estaba destruido después de todas estas plagas que Dios puso y que sus dioses no hicieron nada. Pues ese país estaba en completa ruina, acabado. Y Faraón dice, no tienen que irse. Y los otros, el pueblo, los funcionarios, ya están preocupados. Pero Faraón, ¿no ves lo que está pasando? Estamos en la ruina, estamos acabados. Ahora, póngale atención a esta palabra arruinado, ¿no? Cuando digo Dios muestra que es inútil pelear contra Él, muchas veces pensamos que somos dioses o Dios mismo y que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces nuestra vida está ahí, o en nuestra vida vienen tantas cosas, tantas frustraciones, y que de pronto cuando estamos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas, vemos en nuestro entorno, si es que vemos, porque a veces no queremos ver, de pronto estamos en la ruina, más que tocando fondo, como decimos, ¿no? Pues ya se ha arruinado nuestro matrimonio, nuestra familia, estamos contra el suelo y pensamos que nada pasa. Y aquí se están dando cuenta, dice, ¿acaso no sabes que Egipto está arruinado? Mire esto, piense un momento en las circunstancias de nuestra vida. Pensamos que sin Dios podemos hacer las cosas bien y tal vez mejores que Dios mismo. Qué tan mal que estamos y confundidos y engañados en este sentido. Ya casi no tiene familia, ya se ha desintegrado, ya está hecho pedazos, su vida, ya todo no le sale bien. Y dice, no, yo puedo. El orgullo sobre todo, ¿no? El orgullo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde le pone a Dios un corazón endurecido, como aquí vemos al del faraón? ¿Acaso no sabes que estamos arruinados? Y quizá los demás, su propia familia le puede decir, mira cómo estamos. Su esposa, su esposo le puede decir, ¿no? Sus hijos, ¿hasta cuándo? Mira, ya no podemos soportar. No, y el otro sigue con su orgullo. No percibe, no se da cuenta que su vida y su familia o cualquier cosa está más que en la ruina. Y no se da cuenta que está peleando contra Dios. Eso es lo más grave, ¿no? Porque el faraón no se dio cuenta de que estaba peleando contra el Dios Todopoderoso. Qué terrible. Entonces, sabiendo que es inútil pelear contra Dios, yo creo que sí tendríamos que tomar muy en cuenta humillarnos ante Dios, rebajarnos completamente y no seguir en nuestra necedad, sabiendo que no podemos avanzar. Solamente con la fuerza de Dios, con su poder, podemos ganar victorias. De otra manera, nuestro futuro será la ruina. Será la ruina. Pero a veces no entendemos o no queremos entender. Entonces, hermanos, empezamos, como digo, a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y queremos ser como Dios. Y nos olvidamos también esta parte en los comienzos cuando Satanás mismo, el enemigo de Dios, quiso ser como Dios. ¿Sí recuerdan esto? Quiso ser como Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo expulsó. Lo rebajó y le puso una condena. Y Satanás mismo sabe muy bien cuál es su destino. Es perdición eterna. Jesús no vino a salvar a Satanás, Jesús vino a salvar a los pecadores. Aun cuando Satanás se arrepienta y confiese que Jesús es el Salvador, Satanás está condenado. Está muerto eternamente este ser que Dios creó. Porque
quiso batallar y ser como Dios o luchar contra Dios. Entonces, qué grave, hermanos, si nosotros estamos luchando contra Dios, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, queriendo hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Porque allá lo que me enseñan, lo que dice la palabra, pues sí está bien, pero yo hago lo que yo quiero. O empezamos a mezclar las cosas. Terrible, hermanos. Dios nos está mostrando a través de las 10 plagas esto, ¿no? Que Dios es todopoderoso y que todo está bajo su autoridad. Entendamos bien esta parte. Entendamos bien quién es nuestro Dios. Por eso, hermanos, finalmente, yo puse esto, ¿no? Acá dice: el Señor usó gran parte de la historia con eventos extraordinarios y los dejó escritos en su palabra. Cuando yo les decía al inicio, muchas interrogantes. ¿Por qué, Señor, no viniste de una a salvarnos? ¿Por qué, Señor, tuviste que poner estas 10 plagas? ¿Por qué, Señor, tuviste que mandar profetas? ¿Por qué, Señor, tuviste que el pueblo de Israel hacerlo pasar 40 años por el desierto? ¿Por qué, Señor, todo esto? ¿Por qué no nos muestras en una página lo que tú viniste a hacer por nosotros? ¿Por qué te diste el trabajo de ocupar tanto tiempo en la historia y hacer tantas cosas? ¿Por qué, Señor, pues, como dije, no lo dejaste la Biblia en una página para memorizarme todo y me evitaba de estudiar Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuántas cosas? Yo a veces así pensaba, ¿no? Señor, ¿para qué todo esto? Ya soy salvo, ya me indicaste, pero ¿por qué toda la palabra? Bueno, pues hay muchas razones. Ahí el Señor ocupó todo esto. Por eso, repito, aquí dice: el Señor usó gran parte de la historia, aquí que están puestos, eventos extraordinarios los dejó escritos en su palabra. ¿Para qué? Para mostrar a todas las generaciones el camino verdadero que todos debemos emprender. Por sobre todo, el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. La cosa más grandiosa que el Señor nos muestra en la historia es su venida, cuando Él se hizo hombre. Un evento extraordinario que está plasmado aquí en la Escritura, que es real. Dios, el Dios Todopoderoso haciéndose hombre. ¿Para qué, Señor, vienes acá a la tierra? ¿Para qué, Señor, hiciste esto? ¿Para qué, Señor, te crucificaron? Conocemos el porqué. La Biblia nos da la respuesta. La respuesta es para que usted y yo seamos libres de la culpa, del pecado y tengamos la vida eterna. Para que creamos en Él, para que tengamos una nueva visión, una visión clara con respecto a las cosas y demos pasos firmes en este mundo caído, en este mundo perdido. El Señor puso esta escritura, esta lumbrera, esta luz en nuestro corazón para que nosotros seamos sabios, porque sin esto estamos más que perdidos. Entonces, esto es el porqué de la Escritura, el porqué de las 10 plagas, el porqué, como digo, de Jesús muriendo y resucitando ahí hace 2000 años. Espero que usted lo entienda y lo tenga muy guardado en su corazón y viva de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la voluntad de Dios.